Nuestros amables oyentes, hoy en Alimento para el Alma. Un texto ahí en el capítulo 13 de Éxodo, versos 21 y 22. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de día, ni en la noche la columna de fuego. El tema de hoy, la columna y la nube de fuego. Cuando aplicamos esto de la nube y de la columna de fuego, no es más que en estos preciosos pasajes la presencia del Espíritu Santo. La sublime figura que vemos a través de todas estas maravillosas figuras tiene su confirmación en la palabra del profeta Isaías, en la que encontramos en el capítulo 63 de su profecía, donde dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días del siglo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Espíritu Santo, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como a un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de mi Dios los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste tu pueblo para hacerte nombre glorioso. El profeta expresamente reconoce que fue el Espíritu Santo que habitó entre el pueblo de Israel y que fue él quien lo condujo cuando cruzaron el Mar Rojo a través del desierto. La figura con que se representa en estos pasajes es notable y de por cierto muy sublime. Antiguamente era costumbre que cuando los ejércitos marchaban a la guerra, y sustancialmente en las horas de la noche, eran precedidos por grandes iluminaciones de antorchas y llamas encendidas que se elevaban y humeaban en la oscuridad de la noche. Por consiguiente, no les parecía extraño a los israelitas ver marchar a la cabeza de ellos la majestuosa columna de nube de fuego. Pero la luz que veían no era producida por un fuego humano, no, señor. Era simplemente la majestad suprema del Dios Altísimo. No era algo terreno, era algo supremamente divino, que se elevaba en una hermosa columna hacia el cielo y avanzaba como un potente centinela delante de los ejércitos de Israel, y se detenía cuando tenían que descansar. Él les enseñaba el momento para hacerlo y se levantaban en el momento en que debían proseguir la marcha, separándoles de los enemigos y algunas veces cubriéndoles como un gran grupo palio celestial, resguardándole de los rigores de las inclementes temperaturas del desierto. Era un símbolo sobrenatural. Era el propio Dios quien había de guiarles. Esa fue su particular distinción. Era solo el Señor quien les guiaba. Ese era el lugar donde Moisés intercedía por ellos delante de Dios. ¿En qué nos diferenciamos de los otros pueblos de la tierra si tú no estás con nosotros? Eran las palabras del líder unicitario pentecostal de Israel. Y el Señor le respondió: no temas, Moisés, mi rostro irá contigo y te daré descanso.
Las columnas de nube y de fuego no representaban ni siquiera la dirección o protección de un ángel. Era la mismísima presencia del Dios Altísimo, del Dios único y verdadero. De igual modo, la iglesia del Dios vivo cuenta con una dirección supernatural. El cristiano tiene un guía divino. Nuestro sagrado cristianismo no consiste en una colección sabia de opiniones humanas, ni de una organización en la que se hayan combinadas las fuerzas de la sabiduría, del intelecto y del poder mundano. No, señor. Todo ello no serviría para nada si no procede de Dios. Lo que no es eterno, lo que no es de Dios, lo que no es eterno es basura. ¿Ah? Lo que necesitamos no es una religión supernatural, no. Lo que necesitamos es que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. La iglesia de los apóstoles fue un milagro vivo y lo mismo debe ser la iglesia de hoy. Cualquier cosa que no sea eso será motivo de desencanto para Dios y para todo verdadero hombre. Dios no se presenta hoy en día de manera tan portentosa como lo hacía en la antigüedad, dicen algunos. Pero déjame decirte que eso no es así. Dios, el Dios de los profetas, el Dios de los apóstoles, sigue haciendo cosas extraordinarias como las hizo en la antigüedad. ¿Por qué ha de ser Dios menos glorioso hoy en día de lo que fue en los días de Moisés, en los triunfos de Josué y en los milagros de Pentecostés? Elevémosle la sincera oración diciéndole: despiértate, oh brazo del Señor, como en el tiempo antiguo, y escuchemos la respuesta que Él nos da. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión, vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, oh iglesia del siglo XXI. La columna de nube y de fuego servía para dar luz, para enseñar la verdad y para guiar al pueblo de Dios. La superstición religiosa se le deleita en las cosas efímeras y humanas de este mundo. En cambio, el poder divino se manifiesta de manera práctica y útil. Dios no quiere jugar con nosotros como lo hacen los famosos hechiceros, los brujos, los encantadores con el público. Lo que Él quiere es guiarnos como lo hace el pastor con sus ovejas. Cabalmente, porque lo que quiere es darnos su vida, su palabra. ¿Ah? Y su palabra dice muy poco sobre temas que apelen únicamente a nuestra curiosidad humana. En cambio, habla mucho de la inteligencia, del entendimiento y del corazón del cristiano. El Espíritu Santo no desciende para hacernos manifestaciones extraordinarias, sino para darnos vida y luz. Mientras más cerca estemos de Él, tanto más sencilla será su iluminación y la manera como Él nos guía. Él vino para darnos y guiarnos a toda verdad. Viene para iluminar nuestros corazones y para hacernos ver lo que somos. El Espíritu Santo viene para revelarnos la verdadera identidad de Jesucristo, para darnos las Biblias, las Sagradas Escrituras y para iluminarnos a fin de que comprendamos todo lo que Dios nos quiere decir a través de ella, de modo que aparezcan esas palabras claras y vívidas, las realidades divinas que ellas contienen, de modo que comprendamos su significado glorioso y espiritual. Vino para darnos sabiduría, para instruirnos en el conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de su gloria, de la herencia en los santos, y cuál aquella supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, por la operación de la potencia de su fuerza. Efesios 1, 18 y 19. Sin el Espíritu Santo no hay luz verdadera. Las sagradas o los sagrados misterios de las divinas realidades que tanto amamos serían incomprensibles aún las más preclaras de la inteligencia humana.
Dos hombres sentados uno al lado del otro, oyen las mismas verdades, leen las mismas palabras, viven bajo las influencias religiosas. Al uno le parecen incomprensibles e irreales, en cambio para el otro, que tiene la iluminación del Espíritu Santo, las ve como la realeza de la vida que Dios provee al cristiano. Como en la antigüedad, la misma nube que alumbraba al pueblo de Israel oscurecía a los egipcios. Y en toda aquella noche nunca llegaron a encontrarse los unos con los otros. Y sigue siendo verdad aún que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él es insensatez, es locura, y por eso no las puede entender, por cuanto, ¿qué? Por cuanto estas verdades hay que discernirlas espiritualmente. La columna de fuego y la columna, escúchame bien, y la columna de nube siguen con nosotros hoy, enseñándonos las profundas realidades, las profundas verdades establecidas por Dios en su santa palabra. Seguiremos con una segunda edición si el Señor nos lo permite. Un feliz día, que Dios les bendiga.